Las personas con síndrome de Down tienen unas características biológicas peculiares en su etapa de edad adulta madura que van a condicionar nuestras intervenciones. Su esperanza de vida actual se sitúa en torno a los 63 años, ha aumentado de manera muy considerable, puesto que hablamos de unos 30 años más que hace unas décadas. Y va a estar limitada principalmente por la enfermedad de Alzheimer y sus problemas asociados. Los estudios reflejan que en torno al 80% de las personas llegan alrededor de los 60 años y algunos superan los 70. Todo ello gracias a aspectos como la corrección de cardiopatías congénitas o la existencia de programas de salud estructurados. Se tiende a hablar de un envejecimiento prematuro en el colectivo cuando realmente no se puede entender a la persona con síndrome de Down en esta etapa un anciano en sí, ¿no? Hay algunos órganos que sí presentan dicho envejecimiento, como puede ser el sistema osteoarticular, la visión, la piel o el sistema inmune, mientras que otros no, como pueden ser la mayoría de órganos internos, el corazón, el pulmón, etcétera, sintiéndose incluso protegidos ante problemas típicos de la segunda mitad de la vida en las personas sin discapacidad, como pueden ser infartos o ictus. Sería un error considerar a las personas con síndrome de Down en esta etapa ancianos prematuros, porque nos estaríamos saltando su etapa vital adulta, ¿no? Pasaríamos como de eternos niños a de repente personas más dependientes, por todo el estigma que puede traer ello, ¿no? Sí que puede venir relacionado, puede tener esa concepción debido a la aparición de esa enfermedad de Alzheimer, pero no debemos confundirlo. Una cosa es que aparezca la enfermedad de Alzheimer y otra que tengamos que hablar de un envejecimiento precoz, ¿no? Sí que es cierto que envejece su entorno y muchas veces tiene un reflejo en la propia persona y nos hace ver que una persona con síndrome de Down con 50 años puede parecer más mayor de lo que correspondería para su edad, pero tiene muchas influencias también del entorno y hay que tenerlo en cuenta. Esta realidad hace que estemos viviendo situaciones nuevas para las que antes no teníamos ni formación, ni modelos de referencia, ni bibliografía con la que consultar, y que tengamos que ir aprendiendo o ir amoldándonos a medida que nuestras personas usuarias van creciendo y van llegando a esta etapa adulta madura. Nos encontramos situaciones como que las personas con síndrome de Down empiezan a superar a sus progenitores, que hasta ahora han sido sus principales apoyos, o que el propio progenitor empieza a necesitar más apoyos que la propia persona con discapacidad, encontrándonos situaciones familiares que requieren nuevas respuestas para las que igual hasta ahora no estábamos preparados. Sin duda se plantean retos a diferentes niveles, puesto que la realidad o la respuesta que tenemos que dar en esta etapa tiene que ser integral y multidisciplinar, por lo que unas necesidades nos van a ir llevando a recursos desde diferentes dimensiones. No tenemos que olvidar además que esta nueva etapa nos ofrece muchas oportunidades y uno de los retos también va a estar orientado a cómo aprovechar estas oportunidades. Tienen más años de vida, podemos plantearnos una reorientación de sus etapas vitales, de sus ciclos, podemos plantearnos proyectos de vida independiente, de empleo con apoyo, pero tenemos que hacer un reajuste continuo conociendo cuál puede ser el final y cuándo pueden ir apareciendo ciertos signos de deterioro que vamos a tener que diagnosticar previamente, precozmente, atender adecuadamente con el fin de mantener su calidad de vida hasta el final. En esta etapa las familias están encontrando diferentes dificultades. En un primer lugar, la desinformación, ¿no? El conocer qué es lo que está pasando a su familiar, buscarle una explicación, que alguien les reoriente, que alguien les atienda. En ese sentido viene vinculado, viene relacionado la necesidad de especialistas que conozcan la problemática asociada a la etapa de edad adulta madura de las personas con síndrome de Down y que puedan explicar o orientar a las familias en cómo intervenir. Por otro lado, tenemos también el efecto eclipsador de la propia discapacidad, que a veces impide ver otros problemas relacionados con salud mental, por ejemplo, que están infradiagnosticados, nos estamos encontrando en muchos casos. Y también diría un poco el efecto eclipsador de la enfermedad de Alzheimer. Ahora hablamos mucho de enfermedad de Alzheimer y también está de alguna forma eclipsando otra serie de problemas que pueden aparecer, que tienen cierta prevalencia en esta etapa, como puede ser una apnea obstructiva del sueño y que están siendo infradiagnosticados, con lo que ello conlleva de no ajustar nuestras intervenciones a las necesidades reales que se están planteando. Todo esto hace que encontremos dificultades también o que las familias estén encontrando limitaciones
a la hora de conseguir recursos que se adecúen a estos progresivos cambios, a estas necesidades progresivas de apoyo que se van presentando y en muchas ocasiones se vean obligadas a elegir pues, a unos recursos u otros, ¿no? Esa rigidez del sistema en ocasiones está dificultando que este proceso se viva de una manera más natural y sea más positivo. Creo que es importante que las familias en esta etapa se queden con un mensaje positivo. Puede sonar extraño porque es cierto que estamos diciendo que va a aparecer la enfermedad de Alzheimer, conociendo lo que puede suponer, pero es cierto que estamos hablando de un incremento de años en la vida de una persona, ¿no? Cuando muchos de los que ahora tienen 50 nacieron, posiblemente no se les dio más esperanza de vida que llegar a la adolescencia, con mucha suerte. Entonces creo que tenemos que quedarnos con la parte positiva de que realmente están llegando a una etapa muy avanzada y que sabemos cómo va a ser el desarrollo de esos ciclos vitales, lo que nos va a permitir ajustar un montón pues, esos planes de vida que podemos tener para nuestro familiar. Sí que creo que es importante que aprovechemos todas estas etapas. A veces el conocer lo que puede pasar te anima un poco más a aprovechar el tiempo y creo que es un aspecto fundamental y para ello cuentan con el apoyo y el conocimiento y el trabajo que están realizando las diferentes entidades durante todo este tiempo. Creo que estos procesos, estos momentos o estas tomas de decisiones acompañados por medio de profesionales que tienen experiencia en los mismos casos, porque es verdad que estamos viviendo patrones muy parecidos, puede hacer que esta vivencia o esta etapa vital se desarrolle de una forma mucho más natural, más confiada y más cómoda, diría yo. Creo que el sentirse arropado es un punto fuerte, un valor añadido que podemos ofrecer las entidades y que las familias pues bueno, tienen que conocer para poder realmente acudir a nosotros, para poder demandar, para que les podamos derivar a especialistas. Creo que tenemos un papel importante y el trabajo conjunto en esta etapa va a marcar la diferencia entre vivirla de una forma o vivirla de otra. Las familias juegan un papel fundamental, lo han jugado hasta ahora y también lo van a seguir jugando en esta etapa, pero es necesario que pensemos en esta etapa previamente, hay que planificarlo, como bien estamos diciendo. Es importante que haya unos planes de futuro, que la familia trabaje una serie de aspectos como pueden ser la autonomía, la responsabilidad, la identidad de la propia persona, la comunicación, todo aquello que haga que en un futuro esta persona tenga más habilidades, tenga más capacidades y pueda gestionar mejor los cambios que puedan ir apareciendo en su vida. Sabemos que una de las mayores dificultades que tienen las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual en general, es la de adaptarse a los cambios que van apareciendo, los cambios vitales, hablamos de problemas de vida muchas veces, y todos los recursos que las familias, todas las herramientas que puedan ir dando para que llegados estos momentos la persona se vea más capacitada, diríamos, para solventarlos o para hacerles frente, va a hacer que esta etapa adulta madura sea más fácil. Daros cuenta que estamos hablando de una etapa en la que realmente hay muchos cambios, hay pérdida de familiares, hay reestructuraciones familiares y tener las capacidades y las herramientas suficientes para adecuarse a ello, para comunicar la necesidad de apoyos, va a marcar esa diferencia, ¿no? de vivirlo de una manera más satisfactoria o vivirlo con una mayor problemática. El entorno comunitario es una parte más de la intervención importante y no debemos olvidarla porque estamos hablando de una intervención global, multidisciplinar, que atienda a la persona de una manera integral y no podríamos planificar intervenciones sin tener en cuenta los recursos comunitarios. ¿En qué pueden favorecer o en qué pueden ayudar en esta etapa adulta madura? Ofrecen un montón de recursos a nivel de socialización, de bienestar emocional, de apoyos naturales, que es importante que se tengan en cuenta a la hora de diseñar intervenciones tanto con la propia familia como con la propia persona usuaria, aprovechando al máximo esos recursos que están en nuestro entorno más cercano. Para eso tenemos que conocerlos, tenemos que intervenir con ellos y es la única forma de garantizar una intervención global, integral y que tenga sentido y sea realmente efectiva con la propia persona con síndrome de Down en esta etapa. Me gustaría trasladar como mensaje a las administraciones públicas y a la sociedad en general en relación a esta etapa de las personas con síndrome de Down, esta etapa de edad adulta madura, que veamos, lo identifiquemos o lo sintamos como un éxito social,
que requiere pasar de esa protección, a la que estábamos acostumbrados, a una garantía de derechos. Creo que es el aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta, hacer como ese cambio de visión, ¿no?, de esta realidad. A las administraciones sí que les pediría que contemplen las necesidades que se plantean en las personas, en el colectivo, en esta etapa vital, ese incremento de apoyos que se pueden ir necesitando a lo largo de esta etapa de edad adulta madura, que se vivan los apoyos como algo vivo, como algo que va cambiando, que se pueden incrementar, se pueden retirar, no es de repente lo necesito o no lo necesito, pueden ir evolucionando, y que se tenga en cuenta también de manera legal esa prevalencia de la enfermedad de Alzheimer de una manera pues más temprana, ¿no?, por todo lo que ello supone y por todos los recursos que van a requerir. A nivel social sí que creo que es fundamental que se cambie esa visión eterna de niños. Estamos viviendo una realidad que pasamos de un eterno niño, aunque tenga 20 años, y de repente lo estamos concibiendo como un adulto que está envejeciendo prematuramente, ¿no? Estamos dando un salto muy importante y nos hemos saltado como la etapa adulta, donde realmente se consiguen hitos importantes, como puede ser la independencia, como puede ser el empleo, y es fundamental que estén ahí. Realmente vivimos situaciones en las que la persona lo siente como tal, siente que ha pasado de ser un niño a de repente necesita mucho apoyo, y no se le ha dado la oportunidad de luchar o defender aquello por lo que ha trabajado durante tanto tiempo. Entonces creo que la sociedad deberemos también hacer ese cambio y darnos cuenta de que cuando estamos hablando con alguien, una persona con síndrome de Down con 30 años, con 40 años, con 50 años, estamos hablando con un adulto, y como tal tenemos que referirnos a ellos. Creo que son aspectos fundamentales para garantizar sus derechos y para que podamos hablar con ellos de bueno, esa vida plena o satisfactoria, ¿no? Cómo nos sentiríamos el resto si realmente no nos tratan con el rol que creemos que nos tienen que tratar. Creo que a veces es empatizar un poco con el colectivo y ver cómo realmente tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que es una responsabilidad también a nivel social que el resto de personas debemos de asumir. La enfermedad de Alzheimer se convierte en el principal problema de salud en esta etapa de edad adulta madura de las personas con síndrome de Down. En torno a los 45 años podemos empezar a ver algunos indicadores, algunos aspectos que nos van señalando que de alguna manera empiezan a afectar a su funcionalidad en el día a día, como pueden ser desorientaciones, problemas de memoria, dificultades para emitir algunas palabras concretas, más sensibilidad emocional. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir y poder realizar un diagnóstico precoz. Difícilmente podemos evitar que aparezca la enfermedad de Alzheimer en el colectivo, al menos por el momento, pero sí que podemos trabajar o estimular una serie de aspectos que van a hacer que la persona viva esta etapa de una manera pues, más favorable. Podemos ralentizar o de alguna manera predisponer a la persona para que tenga más recursos una vez que empieza a notar esas limitaciones que va a ir sintiendo, ¿no? En este sentido, tienen mucha importancia las terapias no farmacológicas, que desde las entidades también estamos realizando, y están relacionadas con la estimulación, desde la estimulación a nivel de actividad física a la estimulación cognitiva. Estamos hablando en realidad de trabajar todas aquellas reservas cognitivas que van a facilitar que cuando la persona empieza a presentar o evidenciar dificultades para hacer actividades de su vida diaria que hasta ahora realizaba, pues pueda compensar o pueda hacer que no lo viva de esa manera y que pueda garantizar su vida autónoma e independiente el mayor tiempo posible. En ese sentido creo que tenemos mucho que hacer, y por otro lado es verdad que no hay que olvidar que la investigación a nivel farmacológica está ahí, está habiendo grandes avances, y así como hasta ahora pues el colectivo de personas con síndrome de Down no había sido tenido en cuenta en estas investigaciones o ensayos clínicos, empieza a verlos quienes ya les incluyen, y esperemos o deseamos que de aquí a un futuro podemos estar hablando de otro tipo de intervenciones que no sean solo las no farmacológicas, pero por el momento es cierto que están funcionando y sí que estamos viviendo mejoras o un retardo real en esa pérdida de autonomía, diríamos, ¿no? Podemos apoyar a nivel emocional cómo viven esos cambios. Se viven situaciones de bajones, de
de momentos bastante irritantes al principio, porque son conscientes de que hay cosas que no las están haciendo igual que antes o que les suponen un mayor esfuerzo, pero el trabajo profesional ahí está teniendo pues bueno, gran relevancia y creo que puede mejorar mucho la intervención en esta etapa vital. Las familias han jugado siempre un papel fundamental en la estimulación y en el crecimiento de la persona con síndrome de Down a lo largo de todas las etapas vitales, pero es cierto que pensando ya en futuro, en esta etapa, en cómo resultaría más ideal llegar, ¿no? Cómo como profesionales diríamos a una familia que consideramos que tiene que llegar la persona a esta etapa para estar más preparada y afrontar mejor los cambios que se vienen, diría que es muy importante el fomento de la autonomía, de su rol, la asunción de responsabilidades, habilidades funcionales que luego de las que van a tener que ir tirando, como pueden ser habilidades de la vida diaria, a nivel de desplazamientos, de comunicación, de expresión de emociones. Son un montón de aspectos que de una manera realmente programada, porque igual en algunos casos tiene que ser así, se pueden ir trabajando. De aquí la importancia de trabajar en planes de futuro, planes de acción, planes de vida, llamémoslo como sea, pero sí que sea consciente desde etapas previas de la necesidad de trabajar una serie de aspectos, no solo porque ahora le vayan a venir bien, porque sean necesarios y porque tienen derecho a desarrollarlos como tal, sino porque van a ser capacidades, van a ser una forma de protección que desde las familias sí se puede aportar y desde los profesionales de cara a prepararles mejor pues para esta etapa y para los cambios que pueden ir viniendo. Considero que es fundamental que se tenga esa visión de futuro. De ahí que conocer la realidad, aunque a veces pueda resultar dolorosa o sabemos que va a haber cambios que van a ser complicados y va a haber decisiones complejas de tomar en un futuro, el ir preparándonos, el tener conocimiento, hace que podamos preparar mejor a la persona de cara a ese futuro. Entonces, el papel de las familias es fundamental. También es muy importante de cara a poder diagnosticar o identificar algunos cambios. Posiblemente donde antes se vean esos cambios sea o en su entorno más formativo, laboral, y como no, pues en la propia familia, ¿no? Como cosas que hacía empezamos a notar que las hace de otra manera. Toda esa información que nos la aporten a los profesionales y con ella nosotros pues podamos recapitular, podemos recoger de manera longitudinal esa información y ayude a los diagnósticos es muy importante. Su papel también es fundamental una vez que aparecen cambios o en esa etapa madura donde los progenitores realmente también van a necesitar apoyos o empiezan a faltar, y en este sentido adquiere un papel muy importante o relevante la figura de los hermanos, que creo que en esta etapa realmente tienen mucha más presencia, son más necesarios y tenerlo claro creo que puede ayudar a llevar esa evolución o ese tránsito de etapas vitales de una manera más natural y no aparezcan como en ocasiones nos encontramos, pues bueno, de repente cuando ya son mayores o cuando han faltado los padres aparecen hermanos que hasta ahora pues bueno, no conocían sus relaciones, sus gustos, sus preferencias. Entonces creo que evitar eso y facilitar todo ese tránsito y esos cambios y vivirlos de manera más natural van a hacer que esta etapa pues bueno, sea mucho más sencilla o por lo menos la podamos intervenir en ella de una manera más eficaz y evitando pues, de cierta forma pues, bueno, sufrimiento, diríamos, ¿no? Que hay veces que hay que tomar decisiones complicadas y creo que es importante que tengamos esa visión a futuro, cómo vamos adaptando o qué cosas creemos necesarias que la persona tenga, qué podemos hacer con ellos para prepararles lo mejor posible. Posiblemente sea la mejor herencia en muchos casos que se pueda dejar, ¿no? El prepararles, el que tengan su propio rol, su identidad, sus responsabilidades. Creo que es algo que en muchos casos no se ha trabajado de esta forma consciente y es importante hacerlo. La Red de Vida Adulta y Envejecimiento de Down España surge bueno, de la necesidad que desde hace años lleva presenciando Down España sobre el colectivo, sobre las necesidades que se plantean, las dificultades que estábamos encontrando, tanto a nivel familiar como profesional, y considera oportuno establecer un grupo de trabajo. En 2019 se crea un grupo de trabajo, creo que con gran éxito porque cogió a profesionales de diferentes ámbitos, como podría ser el sanitario, el psicológico, más un ámbito social, de atención directa, y todos juntos pudimos poner en común cómo estábamos viviendo estos cambios, cómo estábamos viviendo esta etapa, qué necesidades percibíamos,
qué modelos se estaban llevando a cabo de intervención, hacia dónde creíamos que deberían ir las líneas de intervención. Es cierto que aquí surgió una reflexión muy importante que dio pie realmente a la creación de la red como tal en 2021. En un inicio empezamos 39 entidades y en la actualidad somos 60 y hasta ahora nos hemos centrado pues, realmente en analizar qué necesidades había desde cada uno de los ámbitos a nivel familiar, profesional y de las propias personas con síndrome de Down, y de ahí ir definiendo, ir elaborando, ir proponiendo una serie de intervenciones, de modelos de atención, de herramientas que nos podían ayudar o que creíamos que daban respuesta a las necesidades que se nos estaban planteando. En este sentido, el trabajo de la red creo que está siendo muy importante porque surge de una necesidad, o sea, realmente surge de la necesidad de todos los agentes implicados de tener respuestas, de tener información, de poder contar con recursos y herramientas con los que intervenir y creo que hasta ahora en la corta trayectoria que llevamos estamos realizando aportaciones que realmente están siendo muy útiles e interesantes. Considero que la red ha ido evolucionando a lo largo de estos años, siempre orientado hacia un mismo camino. Queríamos mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down en esta etapa y sus familias, y dentro de ello creo que hemos ido creando materiales muy importantes. Sí que destacaría en un primer lugar la creación de un protocolo de evaluación y seguimiento en envejecimiento o en deterioro de las personas con síndrome de Down en esta etapa, como herramienta fundamental que estamos utilizando las entidades de cara a recoger la información de las propias personas usuarias, de las propias personas con síndrome de Down en esta etapa, que nos ayude a analizar su histórico, diríamos, ¿no? A recoger esa información de manera longitudinal y nos permita analizar cuándo han podido aparecer cambios, qué tipo de ayudas hemos implementado. Creo que nos da una herramienta importante a las entidades y hemos conseguido que sea parte de nuestros protocolos de intervención. Por otro lado, se demandaba mucha información, conocimiento por parte de las familias y las propias personas con síndrome de Down. Se han hecho diferentes escuelas de familias, formaciones, contando con expertos, respondiendo a las preguntas que directamente nos lanzaban, con la idea de resolverlas, ¿no? de poner realmente la realidad encima de la mesa, saber con lo que contamos y saber por dónde tenemos que avanzar, ¿no? Siempre yendo hacia el mismo camino. De aquí surge un material de trabajo para las propias personas con discapacidad. Lógicamente, tenemos que pensar que ellos tienen inquietudes sobre esta etapa, oyen cosas, ven compañeros que están viviendo una serie de procesos, necesitan información y nos han hecho un montón de preguntas. Con ello hemos creado un material de trabajo que los centros también están utilizando. Creo que se van dando pasos muy importantes, se va dando formaciones a profesionales sobre pasación de escala, sobre herramientas, sobre medidas de apoyo. Creo que estamos evolucionando en ese sentido y vamos dando respuesta de manera bastante coherente, homogénea. O sea, creo que de una cosa nos va llevando a otra y vamos dando respuesta a los diferentes agentes implicados y vamos como evolucionando juntos. Creo que ese es el mayor éxito y uno de los mayores logros de la red. También me gustaría destacar la importancia que hemos percibido los profesionales de realizar este trabajo en conjunto, como entidades que tenían más experiencia porque su colectivo era más mayor, pues bueno, van aportando experiencia, conocimientos, nos ayuda a evitar errores que se han podido cometer gracias a ese conocimiento compartido. Creo que si algo hace rico la red y uno de los mayores avances es esa conciencia de necesidad de trabajo conjunto y de evolución pues a un mismo ritmo, todos a la vez hacia el mismo destino. Entonces yo creo que realmente es uno de los principales apoyos. También surgió, una vez ya centrados en el diagnóstico de Alzheimer, cuando ya tenemos personas con el diagnóstico realizado, veíamos que era necesario ofrecer una guía que apoyara, que orientara a las familias o al entorno más cercano de estas personas con síndrome de Down y Alzheimer en su trato directo, ¿no? En cómo comunicarse con ellos, qué cosas son normales y cuáles no, qué pasos tengo que dar, qué planificación puedo realizar, de quién puedo tirar, qué agentes están implicados en estos recursos que necesito. Creo que se creó una guía muy importante, Cuidando de ti y de mí,
que realmente me consta que se está utilizando por parte de los familiares y pues, se realizó en colaboración con CEAFA, que al final creo que hay esa idea de unirnos, ¿no? de sinergias entre diferentes ámbitos, es lo que hace que realmente los materiales que estén surgiendo, que estamos creando, sean provechosos, sean útiles. Nosotros sabíamos mucho de síndrome de Down, hay otras entidades que saben mucho de Alzheimer. Unir nuestros conocimientos y crear cosas comunes creo que es lo que está haciendo que realmente los materiales y las herramientas creadas pues bueno, tengan un poder y una importancia relevante, y realmente así nos lo están haciendo llegar y es la línea que queremos seguir trabajando dentro de la red. Desde el inicio en la red consideramos que las personas con síndrome de Down tenían que ser en el centro, ¿no? De los protagonistas, tanto de las intervenciones que realizamos como de las tareas que se llevan a cabo dentro de la red. En la actualidad participan 23 personas como representantes y su trabajo va desde un agente asesor, diríamos, todos los materiales que creamos, todas las ideas que tenemos, herramientas se les explican, se pide su opinión, se recogen aportaciones que quieran realizar, pero además también son como agentes receptores, ¿no? Lógicamente esta etapa les genera dudas, incertidumbre, hay que trabajar con ellos y nos van pidiendo qué es lo que necesitan, cómo lo quieren trabajar, desde qué ámbitos, y todo eso se recoge y se tiene en cuenta en las diferentes intervenciones que estamos diseñando dentro de la propia red. Sin duda son el centro de nuestra intervención y creo que ellos también se sienten parte muy importante de nuestra red. En la red se nos han ido planteando retos desde el inicio, ¿no? La red parte de un reto, diríamos, ¿no? De dar respuesta a esas nuevas necesidades que se estaban planteando. Ha ido evolucionando el trabajo, nos hemos ido centrando en los aspectos que consideramos que eran prioritarios. En la actualidad estamos trabajando en 4 líneas, tenemos 4 comisiones organizadas que quieren dar respuesta a esos retos, a esas dificultades, a esas necesidades que se nos plantean. Dentro de estas 4 comisiones, la primera de ellas es una sobre la reflexión del envejecimiento activo satisfactorio. Se nos ha surgido esa reflexión de realmente hablamos de envejecimiento, no hablamos de envejecimiento, hablamos de una persona madura con una serie de peculiaridades. Creo que es muy importante que nosotros como profesionales planteemos estos temas utilizando los conceptos adecuados, los términos adecuados, porque realmente cómo lo planteemos va a tener muchas connotaciones, y es cierto que algunas palabras pues, pueden tener más negativas que otras. De ahí la importancia de reflexionar sobre cómo referirnos a esta etapa, a qué nos referimos cuando estamos hablando de satisfactorio, activo. Creo que estamos en ese fruto de reflexión y podemos llegar, espero en breve, a tener claro de qué estamos hablando, ¿no? De qué es esta etapa, cómo nos podemos referir a ella. En una segunda comisión está trabajando sobre todo en el papel de las familias en esta etapa. Es uno de los pilares fundamentales de intervención, y sí que veíamos a veces limitaciones tanto a la hora de querer conocer esta realidad, como de involucrarse en intervenciones, como de participación de agentes como pueden ser los hermanos, que tienen un valor muy importante. Pero sí que estamos pensando, bueno, pues cómo llegar a ellos, cómo dar a conocer, y vimos que necesitábamos realmente una comisión que trabajara en profundidad este aspecto, pues bueno, pues para llegar y poder aportar y trabajar en conjunto lo mejor posible. Otro de los aspectos que estamos trabajando son los proyectos de vida, los planes de futuro, cómo plantearlos a las familias, qué papel debemos jugar cada uno de los agentes, qué aportan realmente, su utilidad cuál es, si tenemos que crear algún material o no, y finalmente centrarnos en la reflexión sobre el final de vida. Estamos hablando de la última etapa vital de la persona con síndrome de Down y no podemos evitar hablar de los finales de vida, ¿no? Hay un montón de decisiones que tomar, de aspectos que tenemos que controlar previamente, y cómo hacerlo, cómo plantearle ciertas cuestiones incómodas a veces o difíciles a la familia, qué materiales utilizar con las propias personas con síndrome de Down para trabajar la pérdida de un compañero, de un familiar, de duelos. Todos estos finales de vida consideramos que también requieren una reflexión importante y en ello estamos también centrados. Creo que ahora mismo tenemos 4 líneas de actuación muy potentes que creo que necesitan respuesta
y que poco a poco pues bueno, vamos avanzando y seguro que, al igual que ha pasado con los proyectos anteriores, seguro que nos da como resultado pues bueno, unos buenos materiales, unas buenas herramientas, unos buenos conocimientos para continuar avanzando en estos retos que supone esta etapa vital.